El miércoles pasado se aprobó en la sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad la conformación del Fondo Fiduciario Municipal, y esto generó una enorme polémica en las horas previas a la sesión, durante la sesión y después de las sesiones. De hecho, hasta pasó casi una semana y continúa la polémica y se sigue hablando de lo que será este Fondo Fiduciario Municipal. Quien en plena sesión hizo uso de la palabra, expresando sus diferencias con el proyecto original, que después de hecho incluso se modificó en algunos aspectos, es el concejal por la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Amarilla, quien próximamente asumirá como presidente de la Unión Cívica Radical en toda la provincia. Y tiene la amabilidad de atendernos. Amarilla, muy buenos días. Un gusto charlar con vos y bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes de la M990. Amarilla, ¿cuáles fueron las principales diferencias de su bloque con lo que era la propuesta original del justicialismo para este Fondo Fiduciario Municipal? Mira, fueron varios y hoy casualmente leí las declaraciones del concejal Vega diciendo que yo hablo del desconocimiento y me parece que negó un poco parte de la realidad, ¿no? Porque hay que comenzar diciendo que el proyecto que mandó el intendente lo hizo hace un mes atrás y que se estudió mucho. La cuestión en comisión fue tratado más o menos en 3 oportunidades a fondo. La cuestión y cada uno fue haciendo su aporte. Nosotros hicimos unas cuantas observaciones y que finalmente, hay que decir, se aprobó con modificaciones el proyecto. Y no solamente nosotros. Hay un sector del justicialismo que también objetó el proyecto. O sea, esto finalmente termina siendo modificado. No es por la actitud democrática del Frente para la Victoria, sino porque casualmente hubo observaciones internas muy fuertes y algunas cosas que pretendían desde el oficialismo, del sector de Jofre, finalmente no se pudo obtener. Yo solamente me voy a referir a algunos puntos. En primer lugar, respecto del objeto. El objeto vos fíjate que acá tenemos el ejemplo más cercano, en Resistencia está vigente el Fondo Fiduciario Municipal, pero es con un objetivo concreto. Por ejemplo, en el caso de Resistencia es para infraestructura y adquisición de maquinarias, es decir, tiene un objeto definido, está orientado específicamente a determinados aspectos que hacen a la obligación de todo municipio. En el caso de la Municipalidad de Formosa, el proyecto crea el fondo fiduciario y es absolutamente amplio, dice para el desarrollo del municipio. O sea, estamos hablando de que dentro de esa palabra pueden dársele finalmente distintos objetos, digamos, por así decirlo, y tendría que ser específico. Y bueno, eso no se modificó, se llegó así hasta el final y por eso nosotros votamos en contra. También te puedo decir respecto de la durabilidad, este fondo fiduciario, el proyecto originario hablaba de 30 años y finalmente quedó en 10. Nosotros lo que decíamos era que cualquier iniciativa que comprometa recursos de cara al futuro no puede hacerlo sobre aquellos que van a asumir después. O sea, vamos a suponer que Jofre no va a estar 30 años en todo el municipio, ¿no es cierto? Así que eso se modificó, se bajó a 10 años. Respecto de qué forma se va a conformar el fondo, bueno, ahí hubo toda una discusión porque el proyecto contemplaba, entre otros aspectos, la utilización de fondos de la coparticipación. Y nosotros decimos que, aportamos en ese tema diciendo de que no podría comprometerse el fondo de la coparticipación porque se estaría afectando potencialmente en el futuro el pago de las obligaciones propias de toda administración. Esto es sueldo, esto es pago a proveedores, etcétera, y que eso tenía que sacarse. Bueno, eso se sacó, pero se dejó un artículo, y ese es el segundo motivo por el cual nosotros votamos en contra, que se deja un artículo diciendo de que y otros fondos que la administración del fondo fiduciario pueda considerar. En una palabra, lo que primero sacaron lo pueden terminar incorporando por ese artículo que dice y otros fondos. Entonces nosotros decíamos que era que toda administración tiene que ser concreto, no puede admitir solapadamente un artículo que finalmente pueda hacer de que ese fondo termine apropiándose de la coparticipación. O sea, ese es el segundo punto y eje central por el cual nosotros votamos en contra. Y lo último que quiero decirte, y después seguimos hablando de otros temas, respecto a esto, es que la administración normalmente de un fondo fiduciario es de una empresa especializada en la materia. De modo tal de que verdaderamente independicemos fiduciante con fiduciario. Es decir,
no mezclar con lo que la administración del fondo con la administración que la gente votó, que es la municipalidad. Y ahí tenemos una diferencia también de carácter esencial, porque el proyecto aprobado dice de que va a ser nombrada una persona con el rango de secretario para administrar eso. Y bueno, y ahí estamos hablando ya de que tanto fiduciante como fiduciario termina estando absolutamente confundido. Concejal, la pregunta es, primero, ¿con qué necesidad se forma un fondo fiduciario? Porque aparte cuando se habla de la adquisición de maquinarias o de obras, estas se pueden hacer con el anterior esquema, digo, por administración, llamando a licitación pública, digo, ¿por qué a través de un fondo fiduciario? Yo concretamente creo de que porque es mucho más ágil, porque es una figura moderna al que recurren hoy muchos municipios, incluso la provincia. Acá en Formosa lamentablemente fue tan amplio el objetivo del FONFIPRO que se terminó recibiendo fondos y utilizando fondos para cualquier cosa. Digo, recepcionaron cheque de escanca y terminaron pagando, por ejemplo, la consulta sobre la deuda de Formosa, que todos sabemos que ambas causas, ambas decisiones hoy están judicializadas en el orden nacional. Bueno, justamente el caso del Fondo Fiduciario Provincial sirvió como herramienta, entre otras cosas, para los remates, para compradores y vendedores, para poder, si se quiere, garantizar la comercialización y mejores valores. Bien, digo, fue utilizado para fines productivos, para la comunidad, sí. Pero en lo que se refiere a este proyecto de la municipalidad se habla solamente de la compra de maquinarias y obras públicas, no en beneficio... No, en el caso al contrario, esto es re amplio, o sea, este fondo, si fuera específico, nosotros hubiéramos estado a favor, pero lo que vos señalaste al principio es totalmente cierto. El municipio tiene todas las herramientas para seguir los canales normales para el desarrollo de determinados emprendimientos. ¿Por qué? Porque tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Nosotros tampoco tenemos la intención de hacer una oposición destructiva o digamos que apunte a obstruir la gestión del municipio. El intendente lo sabe, se lo dije personalmente, que nosotros todas aquellas iniciativas que el intendente lo quiera llevar a cabo y si lo quiere hacer con transparencia, con honestidad, con mucho gusto vamos a acompañar. Lo dijimos desde el inicio. Yo también tengo que decirte, Hugo, en ese sentido de que yo me siento mucho más cómodo con la administración actual que con el anterior. O sea, acá hay que reconocer que a nivel municipal hay diálogo, hay consenso, hay acuerdo hasta donde se puede. Pero el clima que se vive dentro de la municipalidad es absolutamente distinto a la anterior gestión, y que yo lo he sufrido mucho en mi primer mandato. Pero te digo, la intención nuestra es acompañar, ya vendrán tiempos para marcar las diferencias, pero en este momento lo que hay que hacer es acompañar, pero tiene que comprenderse, tiene que entenderse que el consenso muchas veces es sobre la base de renunciamiento de determinados puntos, como en este caso, por ejemplo, que genera sospechas, genera desconfianza, y especialmente yo te digo en un punto que tiene que ver, por ejemplo, con la rendición de cuentas del fondo fiduciario. Nosotros ahí planteamos seriamente que cada 6 meses tienen que venir y tienen que enviar todas las documentaciones. Y bueno, finalmente se dieron, y esa rendición de cuentas se va a hacer cada 6 meses con el envío de la documentación respaldatoria, porque si no, ¿cómo sabemos nosotros en qué se están utilizando los recursos del fondo fiduciario? Concejala Amarilla, se nos terminó el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a vos, y bueno, vamos a ser bien pensados y vamos a pensar de que este fondo fiduciario va a funcionar y que va a ser transparente. Y bueno, después de la primera rendición de cuentas vamos a tener que decirle a la sociedad respecto de su implementación. Por supuesto, seguiremos muy de cerca este tema. Muchísimas gracias. Al contrario, a tus órdenes. La palabra del concejal por la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Amarilla, ya en el cierre de nuestro programa. Llegamos a las 13 horas. Nosotros nos vamos, pero la información continúa en segundos con el panorama informativo del mediodía desarrollado por Héctor Sánchez. Siga la sintonía de la radio y toda la información que necesita.